Empezamos esta semana nuestra segunda clase de historia. El tema de hoy tiene que ver con la Edad Moderna y algunos eventos históricos pues, que la caracterizaron. Entonces, la Edad Moderna, recordemos que va de 1492 con el descubrimiento de América hasta 1780, que fue la Revolución Industrial. Algunos historiadores dicen que la Edad Moderna empieza en 1453 y termina en 1780. Recordemos que todos estos eventos se dan principalmente en Europa. Hay solamente uno que se da en América y lo vamos a mencionar ahora. Entonces, el primer evento histórico sobresaliente o el importante de este periodo fue la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento intelectual que se basaba o se fundamentaba en la razón como único vehículo, como única herramienta para llegar al conocimiento. En la Edad Media, la razón no fue la base para el conocimiento, sino fue la fe. Recordemos que era la fe o el Dios que la religión católica interpretaba. Ellos eran como los mediadores entre lo que Dios les decía a ellos y lo que quería que hiciera el pueblo. En la Ilustración se hace este movimiento, reitero, que basa o se fundamenta principalmente en la razón. Junto con la Ilustración surge otro aspecto importante, digamos, de este periodo de la Edad Moderna, es el enciclopedismo. El enciclopedismo o la enciclopedia, que también se conoce como diccionario razonado de las ciencias, artes y oficios, estaba conformado por 35 volúmenes o 35 tomos. Este proyecto fue dirigido por D'Alembert y por Denis Diderot. En él quedaron plasmadas las ideas de carácter político, económico, científico y religioso de la época. En cada enciclopedia se le asignaba a un especialista en un tema determinado, ya sea química, ya sea física, ya sea filosofía, para que escribiera en estos textos. Digamos que este fue como la Wikipedia de la época. Entonces, tenemos un primer movimiento, la Ilustración, una segunda característica que es la enciclopedia. Después de esto viene la Revolución Francesa, que se da en 1789 con la toma de la Bastilla, que lo habíamos estudiado. Y durante la Revolución Francesa hay otro evento histórico muy importante que fue la era napoleónica, uno de los grandes conquistadores de Europa durante el siglo XIX. Napoleón inicialmente fue un militar, fue jefe del ejército francés y en el año 1799 se hace nombrar emperador de Francia. Quería anexar los países que estaban alrededor de Francia y crear un gran imperio. Pero además de ser un militar, también fue un gran gobernante, la historia lo dice. Entonces, durante su gobierno, durante su mandato, centralizó el gobierno francés, creó el Banco de Francia, se interesó también mucho por la educación, especialmente pública, creó un código civil, que es uno de dicen los que han estudiado el tema, que es uno de los códigos más destacados de la historia. Restableció las relaciones con la iglesia. Hasta ese momento pues los reyes habían roto relaciones con la iglesia católica. Después del imperio napoleónico viene algo que se llama el Congreso de Viena, que intenta, digamos, nuevamente restablecer la paz en el continente europeo. Después de la era napoleónica, Napoleón termina su periodo en 1815, derrotado en la famosa batalla de Waterloo, y después posteriormente es confinado en la isla de Santa Elena, donde allí muere. Vienen una serie de revoluciones que se dieron en Europa, la de 1830, que tuvo como escenario el país de Bélgica, Polonia, entre otros, donde hubo una serie de levantamientos y sublevaciones. Viene posteriormente otro hecho de este periodo, que es la revolución de 1848, que se da principalmente en Francia y Austria. Todos estos eventos que acabo de mencionar tuvieron como escenario el continente europeo. Hubo uno que se dio en América, que fue hacia el año de 1776, que fue la independencia de los Estados Unidos. Todas estas revoluciones inspiraron a las
colonias, a las 13 colonias que inicialmente se habían dado inicio a lo que hoy en día es Estados Unidos, y se inspiraron en estas revoluciones pues para independizarse de los ingleses en el año de 1776. Bueno, esto era más o menos lo que quería comentarles. Entonces les deseo un buen día y muchas gracias por su atención.